Últimamente, y por más que lo intentas, no consigues enfocar tu telescopio reflector correctamente. Si tu telescopio ha estado guardado mucho tiempo o si lo has movido largas distancias hasta el sitio de observación, lo más seguro es que los espejos de tu reflector se hayan desajustado. Te animo a que te quedes conmigo un ratito mientras te explico cómo lo puedes solucionar con la ayuda de un colimador láser como este. En este vídeo y para explicaros cómo funcionan este tipo de colimadores láser voy a utilizar este modelo de la marca alemana Baader, que es el que tengo actualmente. Este en concreto lo adquirí a través de una tienda especializada en astronomía y a pesar de ser de una excelente calidad, su precio fue también más elevado. El caso es que he estado buscando en Amazon tanto este modelo como algún otro, por aquello de recomendaros un par de opciones de compra, y he visto que este de Baader no se encuentra disponible en estos momentos. Así que os dejaré el enlace del otro colimador láser que he localizado, que es similar a este y además de estar recomendado por la plataforma, tiene un precio muy asequible y una valoración bastante buena. Bueno, como veis me he venido aquí a la pizarra para intentar explicaros de la forma más sencilla y breve posible de qué va todo esto de la colimación de los telescopios reflectores. Los modelos refractores, que están basados en lentes y no en espejos, no necesitan este tipo de procesos de colimación, o al menos no se hacen de esta forma ni es tan fácil hacerlo por nuestra cuenta. Lo que vamos a ver en este vídeo, recordad que se aplica solamente para telescopios reflectores, es decir, de tipo Newton. Bueno, pues como veis he representado aquí lo que sería el cuerpo del telescopio, esto sería lo que es la chapa, el exterior. La parte de la derecha es la abertura principal por donde entra la luz y esta parte de aquí arriba sería pues la zona del portaoculares donde podemos introducir pues esas lentes intercambiables que básicamente son la única lente óptica que utilizan este tipo de telescopios. Fijaros que he dibujado lo que sería el espejo secundario. Esta es la pieza que se ve cuando asomamos la cabeza por la entrada del tubo telescópico. Es el espejo, por así decirlo, entre comillas, pequeño y está en un ángulo, como veis, de 45 grados sobre el eje longitudinal del tubo. Esta parte de aquí pues se llama comúnmente la araña. Es la pieza que sujeta el espejo secundario y la que luego nos permitirá ajustarlo, como lo veremos más adelante en el vídeo. He dibujado también el espejo primario, es este de aquí de la parte izquierda, estaría justo en el fondo del cilindro y tiene la superficie pues con esta forma cóncava para reflejar la luz en el espejo secundario. Si vemos un esquema de cómo actúa la luz que entra desde esta zona de aquí, desde la derecha hacia la izquierda por la boca del telescopio, hace un primer rebote en el espejo primario, se refleja hacia el espejo secundario y este la vuelve a rebotar, a reflejar de nuevo hacia arriba, hacia la zona del portaoculares. En concreto, cuando está correctamente alineados los dos espejos, la luz debe llegar a su punto focal justo en este eje que representa donde estaría justo el centro de la lente de nuestro ocular. Esta parte de aquí azul sería la lente de cristal óptico y como veis justo en ella es donde tiene que incidir esa luz que viene ya rebotada desde el espejo primario y el secundario, tiene que hacer foco justo en ese punto. Bien, pues para llevar a cabo la colimación vamos a ayudarnos de lo que es el colimador, en este caso un colimador láser. Lo que va a hacer es enviar un pequeño haz de luz también siguiendo este eje vertical, este eje longitudinal que va justo por el centro de la posición de los oculares, rebotaría contra el espejo secundario y gracias a ese ángulo llegaría la luz rebotada al espejo primario siguiendo también 90 grados exactos. Llegaría justo a la posición central del cristal del espejo primario y justo en ese punto rebotaría haciendo un recorrido de vuelta, como veis, exactamente por el mismo camino que ha hecho el de ida. Volvería a rebotar en el centro del espejo secundario y de nuevo en un ángulo de 90 grados subiría hacia arriba justo al mismo punto del que ha salido.
Esto sería la situación en caso de que tuviéramos perfectamente alineados o colimados los dos espejos del telescopio. Ya estamos viendo una representación gráfica en 2 dimensiones. En la realidad, las desviaciones de los espejos pueden ser en cualquiera de las 3 dimensiones. En este caso, por simplicidad, vamos a pensar solo en 2. Vale, pero ¿qué pasaría si cualquiera de los 2 espejos o ambos ellos estuvieran descentrados, no estuvieran correctamente alineados? Pues en ese caso lo que tendríamos es que el colimador, al lanzar el haz de luz láser, este primer tramo lo haría exactamente igual, ya que el propio colimador va alineado con el eje del portaoculares, pero en este caso, al no cumplir estos 45 grados, esto ya no sería cierto, este espejo estaría ligeramente rotado sobre su posición original. El haz de luz que rebota ya no llega al centro exacto del espejo primario, sino que incide en una parte que ya es pues un poquito desplazada de ese centro. ¿Qué pasaría con el haz de vuelta? Pues que evidentemente también estaría mal, es decir, la vuelta, como veis, no va a seguir tampoco el mismo camino que había recorrido para llegar hasta este espejo, rebotaría en un punto que tampoco sería el centro del espejo secundario y por consiguiente pues seguiría otro ángulo diferente, no sería un ángulo recto, es decir, esto ya tampoco se cumpliría. Y el haz de luz acabaría, en este caso os lo pongo un poco exagerado, incluso fuera de lo que es el campo de visión del ocular. Y en este caso el haz de luz que entraría de nuevo por la parte izquierda haría ese rebote inicial en el espejo primario, que como no estaría ajustado correctamente, reflejaría la luz hacia el secundario en un ángulo que tampoco sería correcto, y este a su vez la reflejaría en un punto que tampoco sería el punto central. Como veis, la estaría reflejando separada de ese eje longitudinal central, y esto es lo que nos provocaría pues los problemas tanto de enfoque como de nitidez en nuestras sesiones de observación visual o incluso en astrofotografía. Vamos a pasar de vuelta a verlo en directo con el equipo y os explico paso a paso cómo se hace. Bueno, pues como podéis ver ya tengo por aquí el equipo preparado. Como este portaoculares es de 2 pulgadas, lo primero que voy a hacer es colocar el adaptador para poder luego poner el colimador a su medida exacta. Tenéis que tener cuidado con no desplazar el enfocador hasta su límite, que no haga tope el anillo del portaoculares con esta superficie de metal, porque cuando eso ocurre suele desviarse un poquito el eje longitudinal por el que luego introduciremos el colimador, se suele desviar ya que hace tope la superficie de metal una con otra y entonces la colimación no va a ser exacta. Simplemente lo que tenéis que hacer es sacarlo un poquito hacia afuera, no hace falta que sea mucho, solamente que no estén en contacto, ya os digo, la parte del final del anillo del portaoculares con esta superficie metálica blanca que tenéis aquí. Vale, pues a continuación introducimos el colimador y simplemente apretamos también los tornillos fijadores para evitar movimientos. Ya lo podemos encender. Ya una vez encendido, el puntero del láser, ese puntito de luz roja, se está rebotando en el espejo secundario y está llegando hasta el primario. Es ese puntito que estáis viendo ahí al fondo, reflejado sobre la superficie del espejo que está metido dentro del telescopio. Como veis, está fuera de ese circulito negro. Esa es la referencia que viene pintada o serigrafiada en la superficie de los espejos de este tipo de telescopios, y nos indica exactamente el centro del cristal, el centro exacto, que es donde debería estar incidiendo ese puntito rojo de luz. El hecho de que esté fuera pues ya es un indicativo de que el espejo secundario, que es el primero de los dos por el que tenemos que empezar la colimación, está desviado, que no está correctamente colimado. Como veis, el espejo secundario forma parte de toda esta pieza que estamos viendo aquí en primer plano. El espejo es eso de ahí detrás, del fondo. Se ve así un color gris un poco más clarito. Y esta parte negra más oscura con estas 4 patitas, esto es lo que se llama comúnmente la araña. Es el sistema de soporte de este espejo secundario. Y no sé si lo podéis ver bien en el vídeo, pero está compuesto por 3 tornillos en la parte de fuera. Son tornillos de tipo Allen y un tornillo central. Este no le vamos a tocar, no le toquéis
Por favor, tened cuidado con él porque es el que sujeta toda la parte del espejo en su posición para que no se caiga, por lo cual el central, no hay que tocarle. Vamos a utilizar los 3 tornillos de la parte exterior. Esos son los que a base de apretar o aflojar iremos desplazando o rotando o moviendo la posición del espejo para corregir su ángulo respecto al espejo primario. Para manipular los tornillos podéis utilizar la típica llave Allen, que viene en la mayoría de los tubos telescópicos, viene incluido un juego de 2 o 3 llaves de distintos tamaños, o yo en mi caso voy a utilizar un destornillador de este tipo con una punta similar de tipo Allen, de la medida también exacta de estos tornillos, a ver si de esta forma consigo evitar taparme yo a mí mismo la luz y no hacer sombras y que lo veáis bien. Repito, importante, no toquéis el tornillo central, ese no hace falta tocarlo para hacer la colimación, solamente los 3 de la periferia. El objetivo va a ser ir apretándolos o aflojándolos de forma que el puntero rojo del láser se vaya desplazando hasta que logremos colocarlo justo dentro del círculo de referencia. En ese momento el espejo secundario estará ya correctamente alineado y pasaremos a hacer la alineación del primario. Vamos a seguir un método de ensayo y error, empezando por un tornillo cualquiera de los 3 al azar. Haremos la prueba de apretarlo o aflojarlo y nos fijaremos si la luz del puntero se mueve hacia el centro o se aleja. En caso de que lleguemos a un punto en el que pase de acercarse a alejarse, significará que ese tornillo está justo en su posición y pasaremos al siguiente. Repetiremos ese mismo proceso de ir haciendo ensayo y error, iremos probando a apretar y aflojar y veremos si se acerca o se aleja la luz del centro, y de esa forma iremos haciéndolo de uno en uno. Los giros han de ser muy suaves, algo así como un cuarto de vuelta, no hace falta que giremos más, y siempre con cuidado para no pasar las roscas, que son propensas a pasarse y luego ya el tornillo queda inservible y no se puede prácticamente ni sacar, así que siempre con mucha suavidad y sin forzar. Vale, ahí lo tengo enfocado, no se ve muy bien el primer plano, pero no os preocupéis porque, como os digo, simplemente es cuestión de ir apretando o aflojando los tornillos de uno en uno. Venga, pues vamos a comenzar. Voy a empezar, por ejemplo, por este primero, el de arriba, y al moverlo me voy a fijar, por ejemplo, voy a empezar apretando en sentido horario. Si cuando aprieto, como es el caso, veo que se está alejando, significa que lo que tengo que hacer es lo contrario, es decir, aflojarlo. Al ir aflojando veo que se empieza a acercar, y cuando note que el tornillo ya se afloja demasiado, pues no voy a seguir aflojándolo porque siempre tienen que tener un poquito de tensión. En ese momento paro y paso al siguiente tornillo. Igual, lo puedo empezar apretando un poquito, a ver si esto efectivamente hace que se acerque más el puntero hacia el centro del círculo. Y si en un momento dado noto demasiada presión, pues paro de apretar, ya no sigo apretando más y paso al siguiente. Vamos a empezar también apretándolo. En este caso también está muy tenso, lo voy a liberar un poco. Y fijaros que ahí ya estoy tocando los bordes del círculo. Ya está prácticamente en el centro. Voy a volver al primer tornillo con el que habíamos empezado y repito. Esta vez lo voy a aflojar. Y como veis, efectivamente, al aflojarlo se centra. Yo diría que está ya prácticamente en el centro, que esa sería su posición correcta. De esta forma ya tendríamos alineado este espejo secundario, que, como os digo, es el primero de los 2 que tenemos que colimar, ya que la luz va a rebotar 2 veces en él, una de ida y otra de vuelta. Si empezáramos por el primario, luego tendríamos que hacer doble trabajo, así que siempre empezamos por el espejo secundario. Antes de continuar utilizando el colimador para alinear este espejo primario, dejadme que os muestre un poquito la parte de atrás para que veáis cómo funciona el sistema de tornillería que lleva también la mayoría de este tipo de tubos telescópicos. Llevan 6 tornillos de este tipo, como veis van en parejas de 2 en 2, y unos son más largos y más finitos y otros más bajitos y más anchos.
Los que son más largos son los bloqueadores, o los que hacen de sujeción de todo el espejo, bloquean el movimiento para que se quede en la posición en la que está, es una especie de tope. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aflojar estos que son más largos, estos 3 que sobresalen, para liberar el movimiento del espejo. No intentáis hacer manipulaciones con ellos apretados, porque entonces podríamos forzar demasiado, incluso dañar el aluminio y las partes metálicas. Una vez que los aflojéis, liberáis ese espejo primario, y a partir de ahí ya podremos utilizar los otros, que son más pequeñitos y más anchos, que van a funcionar de manera similar a lo que hacíamos con el espejo secundario. Según los apretemos o los aflojemos, irá variando la inclinación, el ángulo del espejo, y iremos poniéndolo en su posición correcta. Vale, pues ya estamos de vuelta, de nuevo estamos viendo el colimador, y ahora lo que quiero es que os fijéis en esta parte de aquí, esa especie de rejilla de plástico transparente o de cristal, que tiene un agujero, como veis, en el centro, y esta es la superficie que vamos a utilizar ahora para colimar correctamente, alinear correctamente el espejo primario. Como veis, tenemos de nuevo un puntito rojo, es la luz del láser, que viene de vuelta, es decir, ya ha hecho el camino de ida, ha rebotado en los dos espejos y está volviendo hacia nosotros. Y como veis, al estar el espejo primario incorrectamente centrado, no está bien colimado, pues está yéndose hacia un lateral de la superficie redonda de esta lámina de referencia. El objetivo, al igual que pasaba antes, es colocar ese puntito rojo justo en el agujero del centro, es decir, que desaparezca, que dejemos de verlo literalmente. En los otros colimadores, que tienen un sistema similar a este, nada más que van en un ángulo de 45 grados, llevan dibujada también una especie de punto de mira, una diana. El concepto es exactamente lo mismo, hay que mover el espejo usando los tornillos que acabamos de ver para colocar el puntito rojo justo en el centro. Empezamos por cualquiera de los 3 tornillos, igual que hacíamos antes con el espejo secundario. En este caso los vamos a manipular con la mano, no hace falta ningún tipo de llave ni de herramienta especial, pero el método va a ser el mismo. Vamos a ir girándolos hacia un lado, por ejemplo apretándolo, y si vemos que la luz se aproxima hacia el agujero central, es que es el movimiento correcto. Si vemos que se aleja, como me está pasando a mí, pues es que tenemos que girarlo en sentido contrario. Lo vamos a ir girando hasta que se aproxime lo máximo posible al agujero central, y cuando veamos que ya se empieza a alejar, pues es que ya nos hemos pasado. Lo tenemos que dejar justo en el punto que más cerca podamos del agujero central. En ese momento pasamos al siguiente tornillo y repetimos. Empezamos girándolo hacia un lado, en este caso he acertado, veis cómo se está acercando poquito a poco según voy girando hacia el centro, pero no llega a ponerse justo encima, lo pasa rozando. Ahí ya me estoy pasando, me estoy alejando, entonces voy a girar en sentido contrario y lo voy a dejar ahí, que sería la posición más cercana posible, girando este tornillo individual. Voy a pasar al último de los 3, y este ya, si no me equivoco, va a ser el que, fijaros, si lo aprieto en este caso se aleja, y si lo aflojo se va acercando. Y ahí ya empieza a tocar el borde, aunque sigue sin estar completamente en el centro, está ahí tocando el bordecito del agujero, lo cual significa que todavía tengo que ajustar algo más con los otros 2 tornillos. Venga, pues vuelvo al primero que había empezado a manipular. Si lo aprieto veo que me alejo, en este caso si aflojo también me alejo, por lo cual este no hace falta que lo movamos. Lo voy a dejar donde estaba, ahí justo en el borde. Y va a ser el último, el que habíamos manipulado en segundo lugar, en esta ocasión, el que va a ser el clave. ¿Veis? Ahí ya, si lo aflojo un poquito, desaparece completamente el puntero láser en el centro del agujero. Ahora, simplemente lo que nos queda por hacer es volver a bloquear el espejo. Para ello vamos a apretar de nuevo los tornillos largos, los bloqueadores. Lo vamos a hacer despacito, girando poco a poco, hasta que notemos que empiezan a ofrecer un poquito de resistencia, y ahí pasamos al siguiente. No os forcéis, hacemos lo mismo, giramos poquito a poco, y en cuanto notemos que hacen tope, ahí paramos.
Bueno amigos, pues una vez que tengamos nuestro espejo secundario con el puntito rojo dentro del círculo de referencia y que veamos que en el colimador ya no se ve tampoco la luz del láser, que haya desaparecido justo por el agujero del centro, en ese momento ya podremos dar por finalizada la colimación y estaremos seguros de que los espejos están lo mejor alineados posible y que no vamos a tener esos problemas cuando hagamos nuestras sesiones de astronomía visual o de astrofotografía. Espero que os haya gustado este pequeño consejo sobre colimación de telescopios reflectores. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis dejar un comentario y estaré encantado de responderos lo mejor que pueda. Gracias especialmente a todos aquellos de vosotros que ya os habéis suscrito al canal. Y a los que aún no lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis ahora para poder estar al tanto de todas las novedades que vaya publicando próximamente. Un fuerte abrazo a todas y a todos y hasta la próxima.